A todas, a todos. Justamente hoy vamos a estar abordando el tema de las inversiones, de la inversión como concepto, pero no cualquiera, porque hoy en día escuchamos mucho el concepto de inversión y sería un tema inabarcable, sino que en la línea de las clases que venimos desarrollando sobre las relaciones internacionales económicas, ¿sí? Es decir, ya estuvimos trabajando el comercio internacional, ya estuvimos trabajando la logística internacional, el transporte internacional. No se pierdan esas clases, que también está todo interconectado. Dentro de esas dimensiones, dentro de las relaciones internacionales económicas, van a destacar justamente los negocios internacionales. Ahora voy a hablar un poco sobre ellos y justamente dentro de ellos vamos a hacer hincapié, vamos a poner principalmente el foco en la figura de la inversión o las inversiones internacionales. Bueno, recordemos justamente, ¿sí?, que estas inversiones internacionales se enmarcan, como les decía, en las relaciones internacionales económicas y nos va a importar mucho entender también la figura de los negocios internacionales. Si bien en una clase pasada ya estuvimos abordando la figura de, por un lado, comercio internacional, negocios internacionales y en específico la figura concreta que es diferente de comercio exterior. El comercio exterior, el comercio internacional lo vemos desde lo macro, desde el panorama mundial. El comercio exterior lo vemos desde las políticas internas de cada país de cara al exterior. Entonces, en ese sentido, estamos hablando en buena medida, como negocios internacionales, de las transacciones económicas que atraviesan fronteras. Esa capacidad, ese fenómeno de atravesar fronteras es lo que lo externaliza, lo que lo hace internacional. Justamente estuvimos hablando en anteriores clases de la figura de el intercambio de bienes y servicios, justamente que lo englobábamos en el concepto de comercio internacional. Corresponde tener presente que también se incluyen dentro de los negocios otro concepto que es el de flujo de capitales. ¿Sí? Es decir, esos movimientos, esas transacciones referentes al movimiento de capitales, de dinero, ¿sí? Por eso flujos de capital o flujos monetarios. En este sentido, y justamente es donde vamos a hacer más precisión, que es la figura de las inversiones. Este segundo conjunto de actividades, esta segunda línea dentro de los negocios, ya no tanto los bienes y los servicios, sino en concreto los capitales, se centra sobre todo en el movimiento de activos financieros. Va a ser muy importante tener una pequeña visual, una pequeña idea de la arquitectura financiera internacional, las características contemporáneas. No es lo mismo hablar a nivel financiero hace 50 años o hace 100 años que hoy. Las características, el avance comunicacional, tecnológico, ha llevado a una ola de expansión de las características financieras y los mercados financieros globales. Ya no solo hablo de mercados globales, sino más en concreto mercados financieros globales. En este sentido, los distintos activos financieros, productivos, de capital, justamente van a estar orientados a generar rendimientos, ¿sí?, a generar utilidades, beneficios. Muchas veces es capital que genera capital, por decirlo de alguna manera. Y justamente la clave va a estar pensado en diferentes actores, como la figura de los países, los agentes financieros, las empresas transnacionales, entre otros. Claramente no solo va a tener un alcance y un impacto en el plano económico, esto siempre lo recalco. Primero porque lo estamos mirando desde las relaciones internacionales y segundo porque no es meramente económico. Nunca las dimensiones o las áreas o los espacios, las esferas de las relaciones internacionales se pueden sesgar, es decir, puedo separarla y verla en exclusiva. Lo podemos hacer en una clase, lo podemos hacer haciendo un ejercicio teórico, pero cuando estamos en la realidad, trabajando con eventos, con sucesos relevantes a nivel internacional, de la comunidad internacional, no podemos decir hasta aquí es política, de aquí hasta aquí es economía, de aquí hasta aquí es jurídica, de aquí hasta aquí es cuestión social. Todo eso está en realidad muchísimo más imbricado y entrelazado y justamente lleva a que sea mucho más complejo el análisis y también la sistematización de las cosas que suceden. Cuando empezamos a hacer las asociaciones de conceptos entre los conceptos y los hechos que se van dando. En este sentido, y para mejorar nuestra capacidad analítica, nuestra capacidad de comprensión del panorama mundial, es interesante ver estos temas
en clase de forma separada, pero luego ir también amalgamándolos, es decir, haciendo una suerte de mapa mental donde claramente me voy a fijar en todas las áreas. ¿Sí? De esa manera voy a ir aumentando las capacidades. ¿Por qué cuando digo que las inversiones no son algo meramente económico? Porque me podrían decir, bueno, pero es eso, movimiento de dinero, transacciones, es algo económico. En realidad no, porque el impacto, la trascendencia de las inversiones no se queda simplemente en el quantum del dinero o de los flujos monetarios que se mueven, sino justamente el factor más relevante va a ser el impacto que tiene, el alcance que tiene a la hora de definir ciertas características. Por ejemplo, los grados de gravitación de los países. Entiendo. La capacidad de gravitación de los países, que justamente va a ser el grado de influencia. ¿Sí? Las inversiones de países en desarrollo o países desarrollados van a ser diferentes. El nivel de presencia en los sectores financieros, por ejemplo, no es lo mismo pensar en los flujos monetarios que pasan por la City de Londres o Wall Street que los flujos monetarios que pasan, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el IBEX 35 de la Bolsa de España. ¿Ok? Es decir, las dinámicas de cómo se van a ir dando y cómo se van a ir materializando estos fenómenos financieros van a ser muy importantes y claramente impactan en las dinámicas gravitatorias, es decir, esa capacidad que tienen los estados de generar influencia sobre otros estados. Entonces, en ese sentido, las tendencias geoestratégicas, porque justamente se van a ir movilizando, se van a ir dando las distintas alianzas, las distintas visiones estratégicas, tanto regionales como globales. Los proyectos de desarrollo. Si no hay inversión, es muy difícil pensar en desarrollo, y mucho menos todavía en desarrollo sostenible. El fenómeno de la inversión tiene una doble cara, suele tener una connotación positiva, pero también una negativa. De ahí justamente la gran importancia de la regulación. Las capacidades de crecimiento económico. Un país que no tiene puerto o un país que no tiene infraestructura, ¿hasta qué punto puede proyectar convertirse en un hub logístico, por ejemplo? Sería prácticamente inviable, a razón de no tener capacidad de crecimiento. Le faltaría infraestructura, le faltaría logística, le faltaría capacidades de inversión. Justamente enseguida volvemos al concepto necesita inversión, necesita capital. Y también, por ejemplo, el nivel de infraestructura, de innovación en las áreas importantes. Cuando me refiero de las áreas importantes, suelen ser las áreas estratégicas. Hoy en día, un país que, por ejemplo, no tiene capacidad de inversión o no tiene sector o no tiene políticas en materia de logística, en materia de transporte, en materia de tecnología, ¿sí? Por ejemplo, según sus sectores económicos importantes, puede ser en materia, así fuera de materias primas, por ejemplo, agroindustrial o agroexportador, ganadero, aunque fuera en ese tipo de sector primario, lo rural igualmente va a necesitar investigación para la sustentabilidad del suelo, para la mejora y la optimización de los cultivos, etcétera. Todo eso requiere justamente implementación de tecnología, automatización de procesos, niveles mayores de optimización, de gestión, por supuesto de eficiencia, de gestión de calidad. Todas esas características están muy vinculadas. Y si bien parece que nos vamos siempre como hacia lo económico, no podemos dejar de ver el resto de la montaña y no quedarnos solamente en una pequeña parte. Esto forma parte también de las dinámicas multipolares y geopolíticas. ¿Sí? Es decir, si bien podemos contabilizar la inversión como una cuestión de dinero, nunca se queda en eso. El alcance es mucho mayor y tiene una trascendencia política, diplomática, jurídica y social muchísimo más profunda. Bien, me interesa que nos quede claro que todo lo podemos englobar dentro de un término más grande, un término campana, un término paraguas, que podríamos decir que es el de negocios internacionales. Pero es bueno diferenciar dentro de los negocios las dos grandes ramas. Por un lado, uno que es más tangible, ¿no? Que es lo que más solemos pensar como comercio internacional, que es el intercambio de bienes, de servicios, la importación, la exportación, es decir, ese intercambio, esa compra-venta de carga o de bienes que atraviesan fronteras. ¿Ok? Por otro lado, la inversión va a centrarse, como les decía antes, en el flujo de capitales. Acá podemos ver justamente la comparativa. Si bien uno se va a ir más hacia productos tangibles,
Y cuando digo tangibles, también englobo los servicios, más allá de su característica no del todo tangible, pero sí como cuantificable. La inversión claramente van a ser productos mm, menos, no se centra tanto en el concepto producto, sino justamente en la figura de los activos, centrados en la producción de capital, etcétera. En el concepto, y por un lado tenemos el intercambio, compro, vendo, o el intercambio en sí, en materia de mucho lo vemos en lo que es la triangulación, lo vimos en la clase de transporte. Y luego, en el caso de lo financiero, se da el movimiento de capital. El capital va y viene, parece que nunca se acaba, por decirlo de alguna manera, rota, hay una enorme volatilidad. Y eso claramente se nota profundamente. Ahora haré algunos comentarios al respecto. Me interesa que también tengan una visión sobre los actores. Cuando estuvimos hablando del comercio, ya estuvimos viendo la presencia de países, de empresas como agentes, como actores intervinientes, figuras exportadoras, importadoras, y también en materia de regulación, distintos niveles, ¿no? Que hablábamos a nivel general o a nivel del derecho internacional público, a nivel privado o orientado hacia lo privado, que sería el derecho internacional privado, y también el entre particulares. En la clase anterior justamente estuvimos hablando de la lex mercatoria, las normas de Incoterms, entre otras, que justamente son esas prácticas y usos entre los comerciantes. Por el otro lado, entre los actores a nivel de la inversión o de los flujos de capitales, vamos a tener justamente los países inversionistas. No todos los países son inversionistas y muchas veces termina cayéndose en la semántica de países acreedores y países deudores. Si bien no voy a centrar la clase sobre la figura de la deuda, o las figuras de los procesos de endeudamiento, sí es interesante entender que justamente la inversión suele tener esa contracara y lleva a que va a haber unos países que son inversores y otros países que son los receptores de la inversión. En ese sentido, no solo vemos países, también vemos grupos de inversión y bancos de inversión. Muchas veces tenemos la imagen de que todos los bancos son iguales, no todos los bancos son iguales, no todos los bancos son bancos comerciales, digamos, que son solamente para empresas o solamente para nivel del consumidor o consumidor final, sino que tenemos bancos que se dedican justamente a la inversión, bancos muy grandes, bancos globales, también fondos de inversión o grupos de inversión que con el paso del tiempo y con la expansión de la arquitectura de los sistemas financieros globales actuales, han llegado a niveles que superan muchas veces el nivel del PIB de pequeños países, ¿sí? Es decir, llegan a tener mayor capacidad financiera, mayor capacidad de capital que muchos países, ¿sí? Sobre todo países en desarrollo. En ese sentido, muestra nuevamente la multiactoralidad contemporánea de las relaciones internacionales. Ya no solo es una cuestión de organizaciones internacionales y países, sino que el escenario actual muestra mucha mayor diversidad en materia de actores, las empresas transnacionales, los fondos de inversión, los bancos de inversión, etcétera. Es decir, vemos mayor cantidad de actores y por ende también mayor cantidad de intereses, de abordajes, de formas de tratar los fenómenos que se van dando, etcétera. En materia de regulación, luego vamos a verlo un poco. Justamente ya les decía, veíamos normas, le dedicamos la clase anterior en materia de comercio internacional a normas generales, normas que- justamente que se centraban en materia comercial o arancelaria, para también en materia logística y materia de transporte, para retirar barreras técnicas o barreras arancelarias anticomerciales. También veíamos en materia privada para la implementación en los contratos entre los distintos comerciantes o entre los distintos agentes del mercado comercial. Y por el otro lado, en materia de inversiones, justamente no nos vamos a centrar en la figura comercial, nos vamos a centrar en las características de lo que se llama la promoción, la protección de las inversiones. Vamos a tener normas y vamos a tener regulación, aunque es verdad que si bien tengo algo de normas a nivel general, destaca mucho y todavía se mantiene en materia financiera lo que vienen siendo los acuerdos y los tratados bilaterales de inversión y multilaterales de inversión. Es decir, se sigue dando mucho un vínculo, un relacionamiento en pequeños comités, en pequeñas reuniones, digamos, un país con otros tres, uno a uno, bilaterales o multilaterales, pero no tanto acuerdos globales.
¿sí? Eso se da menos, es menos común y justamente van a regular distintas cuestiones, ya sean cuestiones financieras, cuestiones de inversión, también temas fiscales, ¿ok? Tenemos muchos elementos, ahora lo vamos a ir viendo cuando veamos materia de regulación, que por encima, porque el tiempo es acotado, pero justamente vamos a ir profundizando algunas de estas ideas. Me interesa que se queden con ese concepto de acuerdos bilaterales o tratados bilaterales de inversión, es decir, un acuerdo de inversión o de promoción de inversiones entre Reino Unido y México, otro entre México y Argentina, otro entre Argentina y Reino Unido. Es decir, diferentes tratados, algunos con diferentes niveles de alcance, con promociones de distintos tipos de políticas y de características, normalmente para eso, para que cuando entra ese conjunto de capitales, esa inversión, tenga cierto marco regulatorio que normalmente trata de generar una suerte de equiparación, es decir, que el Estado, que tiene un montón de características propias que las empresas no tienen, quede al mismo nivel o se vea sometido a las mismas reglas, por decirlo de alguna manera, para que no se dé un desequilibrio, ¿sí? Entre Estado y empresa. Esto luego tiene distintas consecuencias, pero que normalmente es como pasaba con el comercio, es lo que termina generando mayor previsibilidad, seguridad, certeza, o esa es al menos el eslogan, digamos, ¿no? La defensa de los tratados bilaterales de inversión se centran justamente en eso, en que yo no invertiría si el riesgo es demasiado alto o si la posibilidad de perder la inversión es demasiado alta por los propios cambios gubernamentales o políticos o el riesgo país, etcétera. Y en materia de riesgo, justo me adelantaba, nosotros ya veíamos que había numerosos riesgos en materia comercial, cuando hablábamos de las rutas de comercio, hablábamos, por ejemplo, del canal de Suez o el canal de Hormuz, las dificultades de las rutas comerciales, hablábamos de elementos propios como la meteorología, ¿no? La posibilidad de una tormenta, supongamos en la península de Valdés o en el istmo de Magallanes, la posibilidad de que un barco se hunda y pierda todo el cargamento, la posibilidad de que, bueno, por tormenta no pueda salir y se retrase, entre otros. La escasez, por ejemplo, si mañana sube el crudo, mañana sube el petróleo, va a salir mucho más caro el transporte, muchos barcos no van a salir o va a salir mucho más caro. Elementos políticos, por ejemplo, el cierre de una ruta o el cierre de un punto importante, una suerte de lugar franco para parar, típico en una ruta que ya no está permitido o tiene nuevas normativas o nuevos requisitos. Ese tipo de caracteres son muy importantes, no es que no, y claramente, como decíamos, la normativa internacional busca aumentar la previsibilidad, la seguridad, que las cuestiones en materia de asegurar los beneficios de querer hacer comercio se vean propicias, pero a pesar de eso se puede entender que son de menor volatilidad, ¿sí? Sobre todo cuando lo comparamos a nivel de las inversiones. Las inversiones tienen un nivel de volatilidad, un nivel de cambiabilidad Es extremo, realmente es segundos a veces la posibilidad de que suba, baje la bolsa, el nivel de especulación, las características expropiatorias, las inversiones, sobre todo cuando son inversiones directas, ahora hablaremos de los tipos de inversión, la posibilidad de que sean expropiadas, los riesgos país, porque yo puedo tener una muy buena inversión, funcionar muy bien, estar excelente el proyecto, salir todo perfecto. Pero si al final se desata un conflicto armado dentro del país, la posibilidad de que las rutas funcionen, de que el cargamento llegue al puerto, de que todo se haga bien, es muy poco probable. Y tampoco tengo herramientas para poder cambiarlo, ni como empresa, ni como país, porque también tenemos inversión país a país, ni tampoco desde el plano global. Es decir, son características que generan una enorme inestabilidad. Así también las características del mercado, la inestabilidad financiera en general, la tendencia hacia las crisis financieras constantes, la desregulación, la inestabilidad monetaria, los cambios políticos que llevan justamente a los cambios de política monetaria, los tipos de cambio, etcétera, todo esto va a llevar a un gran impacto. Si bien a nivel comercial solemos hablar de un impacto en la balanza comercial, importaciones, exportaciones, claramente a nivel de inversiones va a ser la balanza financiera, ¿sí? La balanza de capitales, la cual claramente se va a ver
muy impactada a nivel nacional en la evaluación de cómo se dan esos flujos de capitales, cuando el dinero solo sale o cuando el dinero entra, es decir, cuando entran esas commodities, entran esos flujos de capital. Eso claramente va a ser muy importante para la proyección y por ende es un elemento muy importante también para el diseño de las políticas exteriores. Nuevamente, y termina impactando en el diseño de los países. ¿Sí? No sé si hasta aquí tenemos algún comentario, alguna pregunta. Acá en el chat no veo ninguna pregunta, Gonzalo. Perfecto, gracias, René. Bueno, como les comentaba, tenemos distintos tipos de inversión. Yo les voy a comentar algunos. Las dos primeras, en realidad la uno y la 2 son las clásicas por antonomasia, son las más representativas, aunque preferí traerles también algunas otras que también son representativas, que hoy en día ya son más habituales a lo que eran en unos años anteriores. Y la idea también es que luego vamos a ver algunos ejemplos. No están en orden. Luego vamos a ver si la uno es la A, si la 2 es la B o cuál es cuál, justamente para poder aterrizar esto desde un elemento más práctico. ¿Sí? Por ejemplo, la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa se da cuando una empresa establece operaciones o adquiere activos en otro país con un nivel significativo de control. Es decir, está presente de una manera directa, por decirlo. De ahí, justamente, extranjera directa. El dinero viene desde afuera, pero se instala, podríamos decirlo de esa manera. Puede ser justamente a través de fusiones, de adquisiciones, de la apertura de filiales, de la incorporación de procesos productivos, la utilización de agencias, la apertura de empresas, etcétera, en el país. Luego tenemos la inversión extranjera indirecta o también llamada la inversión de cartera, ¿sí? La inversión extranjera de cartera. En ese sentido, justamente consiste en la compra de activos financieros. Ojalá pudiera, pero es un tema muy largo hablar de títulos, valores y de los distintos activos financieros. Pero para que tengan una idea, cuando hablo de activos financieros es la compra, por ejemplo, de acciones, de bonos, de fondos de inversión, la compra de distintos títulos como pueden ser futuros y tantos otros, ¿sí? Normalmente elementos que según las bolsas o según los mercados de valores que se manejen en los distintos países, puede ser la compra de moneda, pueden ser bonos del tesoro, pueden ser, etcétera. Es decir, hay distintos tipos de elementos que son los que se consideran de fácil liquidez, que son de alto nivel especulativo, que se pueden comprar, vender, etcétera, son fácilmente transables y que también justamente no implican una conexión directa, es decir, las empresas extranjeras no llegan a ejercer un control sobre ellas. Si yo, por ejemplo, compro el 20% de una empresa o el 5% de una empresa extranjera, no tengo control sobre la empresa. Lo que voy a recibir son dividendos, voy a recibir beneficios si esa empresa le va bien, si esa empresa gana, ¿sí? Al cierre fiscal, se gana cierta cantidad de dinero, se van a repartir dividendos, se van a repartir utilidades. En ese caso yo no estoy controlando, es indirecto. Hay una inversión, esa empresa es más rica en parte a porque coloqué dinero, digamos, y entró dinero desde el extranjero a esa empresa que opera en ese lugar, en ese país, pero sí que no hay un control directo, no hay una participación directa en ese sentido. Por eso le solemos llamar inversión extranjera indirecta. Suelen ser más líquidas, es decir, es más fácil de liquidar, porque pueden ser mucho más rápidas. Cuando yo llego y abro una empresa, no lo liquido en 2 días, y en este caso se podría liquidar literalmente no en días, sino en minutos, la compra y venta de acciones, por ejemplo. En ese sentido, son mucho más volátiles que las inversiones directas y también tienen un mayor margen especulativo en general. Después tenemos las inversiones en franquicias y licencias, ¿ok? Inversiones en franquicias y licencias internacionales. Las inversiones en franquicias o en licencias muchas veces a veces no tenemos todas las figuras o todos los modelos empresariales. Solemos pensar en las sociedades, solemos pensar en distintos modelos y pensamos que si vemos una tienda siempre es del mismo dueño porque se llama igual o lo que sea. Eso no es exactamente así, hay diferentes variables. Entonces justamente en el modelo de franquicias, una empresa le otorga derechos
formato de licencia a otra en un país extranjero para operar bajo su marca. ¿Sí? Esto va a tener un sistema de regalías y demás. Es decir, es como que te diera el nombre de la marca para que lo uses y además todas las características de los estándares de gestión, de calidad y demás en relación justamente a el desarrollo de esa empresa. Por supuesto que tenemos franquicias a nivel nacional, ¿sí? Una misma empresa tiene un formato de franquicia y tenemos muchas, en vez de ser una cadena del mismo dueño, lo que tengo es muchos dueños que en realidad son franquiciados, pero también lo tenemos a nivel internacional, ¿ok? Y permite justamente la expansión con menor inversión directa, porque en la inversión directa el mismo dueño, por decir, es decir, la misma empresa va a abrir una filial, va a abrir una agencia de esa empresa bajo su nombre. En este otro caso, en realidad, lo hace un tercero, ¿sí? Lo hace otra persona que va a ser el que va a tener el vínculo de franquicia. Y por último, la que también me interesa que conozcan es la inversión en joint ventures o en alianzas estratégicas. Es un fenómeno que se ha ido dando, sobre todo desde las ventajas relativas. Por eso es muy estratégica, está bien pensado el nombre justamente. Y es cuando se da un acuerdo entre dos o entre más empresas de distintos países para desarrollar conjuntamente un negocio. Quizás esas mismas empresas son competidoras o no, o esas empresas son expertas en distintos procesos productivos o tienen distintas capacidades o distintos niveles de aporte a esa misma unión. Se crea como una especie de nueva empresa, en realidad es una alianza estratégica, a veces es solamente para un producto, a veces es para toda una cadena productiva. Se dan distintos elementos según se van dando y justamente es el desarrollo conjunto. Normalmente aportan diferentes elementos. Una puede aportar capital, la otra puede aportar capaz personal. Se pueden dar distintas combinaciones y va a llevar justamente a distintas presentaciones, muchas veces con un alto nivel de optimización, de potenciación de los resultados en general. Justamente permite compartir los riesgos, los conocimientos y en especial los recursos. ¿Sí? Habiendo visto estos, es decir, las cuatro que les presento, inversión extranjera directa, inversión extranjera indirecta, inversión en franquicias y licencias internacionales e inversión en joint ventures o alianzas estratégicas, vamos a mirar, tenemos cuatro ejemplos, la idea es trabajar con estos casos, porque normalmente tenemos como el concepto teórico, pero es bueno poder aterrizarlo, ¿sí? Por ejemplo, en el primer caso tenemos el banco estadounidense JP Morgan compra bonos de deuda pública de Brasil a 5 años. Esa es toda la información que les doy. Mi pregunta es, ¿se trata de la uno, de la 2, de la 3 o de la 4? Es decir, ¿es una inversión extranjera directa? ¿Es una inversión extranjera indirecta o de cartera? ¿Es una inversión en formato de franquicia o es una inversión de alianza estratégica? ¿Quién se anima? No hay problema si le erramos, si tenemos dudas. Le pueden levantar la mano o pueden usar el chat. Piénsenlo, lean el caso. John, pues responde acá en el chat y la opción 4 dice Ujú. John. La 4. Es decir, John cree que la A se trata de una alianza estratégica. Recordemos, las alianzas estratégicas son la unión, ¿sí? El conjunto de de dos o más empresas para generar beneficios o generar una nueva línea productiva. ¿Sí? Por ejemplo, se unifican o se hacen una alianza, una empresa de exportación y una empresa de producción de café. Ese café que se producía solo a nivel nacional, al combinarse ambas empresas, ahora no solo lo hace a nivel nacional, sino también internacional. Esa empresa de café no necesitó aprender, contratar expertos a nivel de importación y exportación, despachantes de aduana y demás. No, lo que se hizo fue esa especie de alianza para expandirse. En este caso, lo que tenemos es un banco, ¿ok? Se trata de un banco de inversión, ¿ok? Muy famoso, que compra bonos de deuda pública de Brasil a 5 años. Es decir, compro el bono y en 5 años Brasil me va a pagar el valor del bono y
el monto, el porcentaje estipulado en el bono. Si el bono dice, por ejemplo, que el valor es de 1000 y se dará un 10%, voy a cobrar 1100. ¿Ok? No sería la número 4. ¿Sí? No es una alianza estratégica. ¿Alguien se anima? ¿Cuál podría ser? Ya sabemos que la 4 no es, gracias John. Se trata de una inversión extranjera directa, una indirecta o una franquicia. Anímense. No hay problema, la idea es aprender. Pueden levantar su mano acá en el chat, Claro, pueden usar abrir el su chat o cámara. si no pueden levantar la mano, como prefieran. La idea es intentarlo, así vamos aprendiendo los conceptos. ¿A ustedes qué les parece? Quizás resulta complejo porque a veces no sabemos lo que es un bono. Como les decía, el bono es un papel, un compromiso, una obligación negociable, donde el Banco Central de Brasil emite deuda, ¿ok? Y dice, la persona que compra esta deuda va a recibir en 5 años el monto de lo que está pagando más un porcentaje, ¿ok? Es un interés, un beneficio. Bueno. En ese sentido, como estamos hablando justamente, esa inversión que entró, ese depósito de dinero, esa inversión que pusieron, es indirecta. ¿Por qué? Porque se trata justamente de una inversión de cartera, de una inversión de bonos. ¿Sí? El banco JP Morgan no está participando en Brasil, no está abriendo una empresa, no está produciendo nada. Simplemente es capital financiero que entra y en 5 años lo va a cobrar o incluso va a poder vender esos bonos a otros posibles inversionistas y esos inversionistas cobrarlo el día de mañana. ¿Sí? Se trata justamente de obtener un beneficio seguro. Normalmente los bonos del Estado suelen tener alto nivel de seguridad, son de bajo riesgo. Pueden ser en este caso, que son a 5 años perdón, de corto o medio plazo, con un alto nivel y un alto margen de liquidación, es decir, son fácilmente transables. Yo compré el bono y no puedo esperar 5 años para venderlo, para devolverlo, es decir, para que me devuelva el dinero el Banco Central de Brasil, lo vendo. ¿Sí? Es fácilmente transable. Y en ese sentido, justamente se da el caso de la compra-venta de activos financieros. El primero, la A, es la número 2, la inversión extranjera indirecta. ¿Sí? Así vamos viendo un poco más. Lo mismo pasaría si el banco JP Morgan comprara el 10% de una empresa nacional. Lo mismo, al no haber control y con las características de simplemente querer recibir dinero, no está participando directamente, es una inversión indirecta. Lo mismo si comprara otro tipo de acciones o de obligaciones negociables, títulos valores, etcétera. ¿Sí? Es el modelo clásico que solemos pensar de la bolsa, bueno, va un poco por ahí de la bolsa de valores. En este sentido vamos a ir con la segunda, a ver si alguien se anima. El segundo caso dice, la multinacional Starbucks, que nos sonará a todos, muy conocida, que no tenía presencia en Filipinas, abre una nueva tienda en el centro de Manila. ¿Sí? No tiene presencia, abre una nueva tienda. La pregunta y el punto clave aquí es que no lo abre directamente Starbucks. ¿Ok? Lo hace a través de un empresario filipino. ¿Ok? ¿Qué será? ¿La número uno, la número 3, la número 4? ¿Qué formato tiene Starbucks? Cuando vamos a Starbucks, cada tienda es del dueño, ¿sí? De la matriz, de la sede central. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe? Pues saben todos igual. Son todos iguales. Yo voy y parecen iguales, pero ahí está justamente el modelo de negocio. ¿Alguien se anima? Estamos un poco tímidos y tímidas hoy. No pasa nada, es viernes y a veces se nota.
Ok, Big Ricardo nos Show. dice que es la 3. ¿Por qué crees que se trata de una inversión en franquicias, una inversión de franquicia y de licencias internacionales, Ricardo? Si quieres puedes abrir tu micrófono, puedes participar. Adelante, Shock. Exacto. Ujú. Eh, Mm, adelante, sí, Shock. ah, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Ah, Starbucks, que yo Ujú. tengo un Starbucks franchise Muy porque bien, bueno, en inglés es eh, franchise. Ujú, products, hay muchos products internacionales, ujú. mm, but special for If una you prefer, you sí. can say in English, don't worry. Okay. Uh, the products is Ujú. a little bit different, but it's the same. Like you have Muy bien. caramel macchiato. I think it's international. Exactly, like a copy paste. All the countries they have it, Exacto. and so Muy on. bien. Yeah. Eso Yes. gracias a ti, gracias. Thank you, Shock. Exacto como plantea Shock, es decir, son como un copia y pega, es lo que nos decía, ¿no? Es decir, tenemos productos, el caramel macchiato se produce en varios lugares, son iguales, son muy parecidos, muy interesante lo que dice, al decir muy parecidos, y se conjuga con lo que me planteaba por el chat Ricardo, que me decía, es una cadena y en realidad son todos iguales, pero se trata de una franquicia. Exactamente, perfecto, la B se trata de una inversión de franquicia. Es decir, ese empresario filipino fue el que solicitó el formato de Starbucks. ¿Sí? No había Starbucks en Manila, abro un Starbucks, pago normalmente una tarifa para la franquicia. Y lo que va a hacer Starbucks es darme la cartelería, bueno, todo el formato, todo el diseño del local, todo va a ser igual, para que si yo estoy entrando en Nueva York, en Dubái, en Buenos Aires o en Manila, sienta que es prácticamente igual, que haya muy pocas diferencias, si bien se mantienen algunas diferencias de menú o demás, en materia del contexto local. ¿Sí? Por ejemplo, si normalmente en Manila, supongamos, no se consume leche de vaca, pero sí leche de coco, va a haber muchos más productos que sean con leche de coco por el propio consumidor y por las propias características locales. Más allá de esas pequeñas diferencias, las características grandes, los procesos, los vasos, el modelo, las máquinas y demás, va a mantener el formato de, justamente el formato de franquicia. ¿Sí? Para que los estándares, la experiencia del cliente sean muy similares. Vaya donde, es decir, esté el local donde esté la tienda donde esté, sea igual y justamente va a trabajar bajo el formato de marca. ¿Qué va a tener que hacer ese empresario filipino? Va a tener que pagar las regalías, va a tener que pagar por el marketing, por los insumos, por las características del protocolo de la franquicia, va a tener que pagar una serie de montos y de dinero que justamente es el beneficio de esa inversión que está haciendo Starbucks y que por otro lado le va también al propio empresario filipino, le va a dejar cierto margen de ganancia. No gana todo como si la empresa fuera íntegramente suya, sino que justamente es una franquicia. Lo vemos mucho a nivel nacional, pero también mucho a nivel internacional, que pensamos que esas grandes cadenas son del mismo dueño o de la misma sociedad comercial y que luego en realidad no es tan así, ¿ok? Vamos entonces con la tercera, ¿sí? La C, ¿ok? Tenemos un Eh, nuevo lanzamiento disculpa, conjunto de Gonzalo. cel. ¿Sí? Disculpa por la interrupción. También Juan, No, pues, por favor. comenta que pues, es inversión Ah, extranjera. También participa, ¿no? Y es inversión extranjera directa, dice Juan. bueno, no se trataría de inversión extranjera directa porque necesitaban un empresario filipino.
¿sí? Al haber un empresario filipino, es decir, tengo un empresario local que en realidad es el que lleva el Starbucks, se trata de una franquicia. Starbucks no decide todas las características de la empresa, ni lleva la gestión completa, no va a contratar el personal, no lo va a hacer Starbucks como compañía, sino que lo va a hacer el franquiciado, ese empresario filipino. Por eso no se trata de una inversión extranjera directa. Es parecido, pero no es igual. El nivel de directo o el nivel de intervención de presencia de Starbucks es menor. ¿Sí? Justamente por muchos riesgos y por muchas características, las franquicias han ido tomando cada vez más lugar en materia de multinacionales, en lugar de crear mi propia tienda, con todos los riesgos que conlleva, adaptarme al país y demás, lo que hago es el formato de franquicia. ¿Sí? Igual muchas gracias por participar. En este sentido, en la número 3 tenemos justamente un nuevo lanzamiento conjunto, acuérdense de la palabra, de celulares y productos electrónicos por parte de Nokia y de Samsung, ¿ok? En la región de Escandinavia. Si quieren como segunda pista, les recuerdo que Nokia está localizado en la región de Escandinavia. ¿Qué creen que es? ¿Se trata de una inversión extranjera directa? ¿Se trata de una inversión de alianza estratégica? Ya vamos descartando, hay menos opciones. 50-50. ¿Se anima? Pueden levantar la mano, pueden hacer un comentario. Ya es más fácil. Lo importante también es entender por qué es eso. ¿Sí? El primero, una inversión indirecta. El segundo, un modelo de franquicia. El tercero es un conjunto. Conjunto me lleva a alianza. Se trata de el formato de la número 4, un joint venture o una alianza. ¿Por qué? Porque claramente Nokia, que se encuentra en la región de Escandinavia, la región de Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, va a tener y va a aportar la infraestructura industrial, va a tener la planta de armado, va a tener la logística para el envío y el transporte. Mientras que por otro lado, como sabemos, de a poco Nokia se ha ido alejando de la última moda o de los últimos modelos en innovación de celulares. Y eso sí lo tiene Samsung, siendo una de las empresas más pioneras. La conjunción de ambas va a hacer que Samsung quizás tenga muchísima más presencia en Escandinavia, genere nuevos formatos, nuevos celulares. Pero ¿qué va a aportar Samsung? Samsung, por supuesto, va a aportar capital, tecnología, modelos industriales, ¿sí? El último modelo de celular, de procesador, de cámara, etcétera. La innovación de Samsung que se va a conjugar, por ejemplo, con las capacidades de infraestructura y de logística que tiene Nokia en la región. Esa mezcla de ambas, esa alianza estratégica de ambas, es lo que va a llevar justamente a compartir los riesgos, a expandirse, a controlar mejor el mercado de la región. Esa expansión justamente suele estar aparejada de mayor posibilidad de beneficios o incluso de desplazar a la competencia, ¿sí? A veces no necesariamente implica una fusión. Cuando digo una fusión no es que una empresa se borra y queda una sola empresa o es una fusión de ambas empresas, sino a veces se crea una empresa nueva o simplemente es un compartir para tener mejores beneficios y para ese proyecto puntual. Supongamos que son 10 celulares. Fuera de esos 10 celulares, Samsung es totalmente Samsung y Nokia es totalmente Nokia. ¿Sí? Puede ser para un proyecto concreto o para cierta cadena productiva. Y en el último caso, que ya sabemos la respuesta, que va a ser la número 1, tenemos a Toyota, justamente que abre una planta de montaje de vehículos en México. ¿Sí? Justo lo que planteaba antes uno de los compañeros que hablaba de inversión extranjera directa, ¿sí? ¿Justamente para qué? Para producir autos destinados al mercado regional. Toyota no está mandando una franquicia, no es una empresa mexicana que se va a ocupar de la producción. No, tampoco es eh, un sistema secundario o una combinación, una alianza con otra empresa, sino que justamente Toyota viene y abre una planta de manufacturado, ¿sí? De montaje de vehículos.
En ese sentido, al instalarse, va a registrarse en el registro de comercio, va a tener presencia fiscal, residencia, una filial, una agencia, personal, todo bajo el nombre de Toyota. Después se llamará Toyota México, no importa, pero va a ser Toyota. ¿Sí? En ese sentido es donde vemos justamente esa presencia directa, esa inversión más presente, por decirlo de alguna manera, incluyendo justamente distintas actividades que en las otras no teníamos, como la construcción de instalaciones, la compra de maquinaria, la apertura de empresas y de la propiedad de los bienes, la contratación de los empleados locales, la transferencia de tecnología hacia México. Vamos a empezar a ver, por ejemplo, cómo se va implementando en la industria automotriz elementos que vienen directamente desde el mercado japonés, desde Toyota, etc. ¿Sí? Aquí más o menos con estos ejemplos podemos comparar cómo no son todas iguales, por eso le ponemos distintos nombres y tenemos las distintas, directa, indirecta, franquicias y las alianzas. ¿Sí? Muy bien. Antes ya les hablaba sobre la figura de la regulación, un tema no menor, bastante importante, que siempre les insisto que es importante tener en cuenta cómo esto es mirado desde la gobernanza global. ¿Sí? Estas temáticas en materia de inversión, yo les decía que se suelen dar, hay una tendencia, hay una práctica a que se materialicen en instrumentos internacionales, sobre todo bilaterales entre países, en ese diálogo, en ese relacionamiento entre países, pero también tenemos, por supuesto, organizaciones internacionales, ya sea a nivel regional o a nivel global. En este sentido, corresponde destacar tanto organismos como instituciones de gobernanza global, como por ejemplo el caso del Fondo Monetario Internacional, que va a supervisar la estabilidad financiera global, se va a ocupar además de actuar como una IFI, una institución financiera internacional, es decir, va a tener un rol como institución financiera y también como entidad crediticia, le va a prestar dinero a los países por cuestiones de balanzas de pagos, bueno, por distintas características. Ya lo estuvimos viendo cuando vimos entidades de mandato financiero, cuando vimos el sistema de organismos especializados de Naciones Unidas, les remito a la clase. Pero justamente va a tener un rol importante porque si soy una entidad global que opera en los mercados financieros, voy a tener un rol preponderante a la hora de las dinámicas que se van a ir manifestando, los fenómenos que se van a ir dando en los mercados financieros. Lo mismo sucede con el Banco Mundial, que es como la hermana que en realidad está enfrente, la agencia, el organismo hermano que está enfrente en Washington, que justamente es una institución financiera, también es crediticia, si bien va a orientar más que hacia la balanza de pagos, los desequilibrios monetarios, va a orientar sus acciones más hacia la figura de los proyectos de los países en desarrollo y demás. Más allá de entrar desde un abordaje crítico sobre estas figuras y sobre estas agencias u organismos internacionales, es importante entender que sí tienen un rol relevante en cómo se van dando las mecánicas de los mercados financieros y las finanzas internacionales. En este sentido, también va a ser importante la figura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que está situada en Europa. Muchos de nuestros países en realidad no forman parte directa de la OCDE, pero la OCDE ha tenido un sistema de vinculación o de sujeción a sus tratados y a sus mecánicas y acuerdos de manera secundaria. Es decir, para poder hacer negocios o para poder tener comercio, supongamos con Reino Unido, muchas veces voy a tener que adherir a varios de los tratados de la OCDE sin ser miembro de la OCDE. Pero bueno, más allá de eso, justamente el establecimiento de normas en materia de inversión extranjera, también la promoción de acuerdos, no solo sobre inversiones, sino sobre elementos vinculados a las inversiones, como es, porque es el flujo de capitales, como es la figura de las cuestiones fiscales. Tema no menor en materia de evasión, elusión fiscal, etcétera, y también sobre gobernanza corporativa. Como les decía, cada vez vemos más empresas transnacionales o multinacionales con un nivel, con un tamaño y una capacidad que supera la de muchos estados. Entonces, esa nueva composición del panorama de los mercados financieros es importante justamente ver cómo se dan esas gestiones de regulación corporativa, de gestión de finanzas, etcétera. Y también tenemos otros que, si bien no son organismos internacionales, son cumbres globales o foros comunes, como se trata del G20 o el G7, con normalmente esos grupos de las economías desarrolladas más importantes y las potencias regionales,
que tienen un alto índice de gravitación y que claramente, en base a ese gran índice de gravitación, esa gran capacidad de influir a otros estados, van a ir marcando, van a ir estableciendo ciertas tendencias o ciertas directrices en materia de gobernanza financiera global. Más allá de las organizaciones y de las instituciones, me interesa que tengan una visual de qué regulamos cuando hablamos de inversiones o cuáles son los temas acuciantes, cuáles son los temas importantes. Como les decía antes, se han presentado como un elemento clave las inversiones en materia de crecimiento, de posibilidad de desarrollo, en materia de proyección de las políticas de comercio exterior y de las políticas exteriores. Entonces, en ese sentido, vamos a ver distintos acuerdos y vamos a ver distintas temáticas vinculadas y entroncadas en la figura de las inversiones y de los flujos de capitales. Claramente podemos destacar los acuerdos de Basilea, 1, 2, 3, que justamente van a hablar sobre regulación bancaria y la gestión de riesgo financiero. Uno de los grandes riesgos financieros suele vincularse al riesgo país, las calificadoras de riesgo, el nivel de deuda pública. Bueno, hay muchos elementos que nos sonarán o no de la prensa y de muchas cosas que se dicen sobre los países y que va a ser muy importante evaluar a la hora justamente de cómo ven a ese país los demás inversores, los demás estados y cómo también ese estado se presenta al mundo, tanto para hacer negocios como para comercio y demás. También, por ejemplo, lo que les planteaba, los tratados bilaterales de inversión y los tratados multilaterales de inversión, que van a plantear distintos marcos y distintos institutos, justamente en materia de promoción y protección de las inversiones. La posibilidad de no ser expropiados si fuera una inversión extranjera directa, como decíamos antes. Imaginemos ese Toyota que viene, instala la planta y México lo expropia, ¿sí? O pierde la inversión. En otros casos, por ejemplo, realiza la inversión, exige el cobro, hubo una gran devaluación, no se hace un ajuste de moneda o no se hace un ajuste inflacionario y en realidad no termina ganando nada esa persona que invirtió. Por poner un ejemplo, esas son las justificaciones que llevan a que tiene que ser protegido o incluso reclama los beneficios, no le son dados y se lleva a la justicia local, la cual por distintas características y también porque por el otro lado está el Estado y el gobierno, puede no ser o puede tener características de no parecer tan justa o tan ecuánime o tan apelada a la igualdad de partes en el proceso. Entonces, en ese sentido, muchas veces se han promovido ciertas tendencias como la figura del arbitraje internacional de inversiones, como foros para la solución de controversias, protección frente a la expropiación, protección en materia de los activos y demás. De ahí justamente también la importancia de las normas de transparencia financiera, como las GAFI. ¿Para qué? Para la prevención, porque esto está claramente muy vinculado, la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, los acuerdos sobre evasión y elusión fiscal, la no doble tributación o imposición de gravámenes tributarios, el intercambio de información tributaria, las no doble empresas, las empresas offshore, es decir, esto es como una gran cadena que cada vez uno va incluyendo más y más y más y más cosas, pero es importante tener en cuenta que por ahí vienen las tendencias en materia regulatoria, si bien se entiende que hay una suerte de crisis regulatoria sobre estas temáticas, porque no da abasto lo que se va regulando frente a los nuevos fenómenos que se van dando. ¿Sí? Es importante, ahora justo lo voy a mencionar, las tendencias, los desafíos y las crisis. Por supuesto, no puedo traerle todas las tendencias actuales de los panoramas financieros, pero sí me interesa que tengan una visión de que toda tendencia tiene un desafío y muchas veces contiene una crisis o, si no una crisis, una crítica. ¿Sí? Por ejemplo, vemos una tendencia hacia las inversiones sostenibles, las ESG, donde se ve un creciente interés. Hace mucho rato que venimos y desde las propuestas Mundo lo venimos viendo, la figura de de los negocios, no solo los negocios y el comercio, sino de los derechos y de una visión de un desarrollo sostenible, ¿sí? Una economía sostenible vinculada y al reconocimiento de distintos derechos humanos, sobre todo del medio ambiente. En ese sentido, ese creciente interés en materia de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, justamente van a llevar a que tengamos dos grandes líneas o dos grandes discursos, podríamos decir, en materia justamente de inversión. Vamos a tener grupos inversores que se van a adherir, que van a
formar parte o van a considerar importante tener una transición hacia inversiones sostenibles, ¿sí? Entonces dejaríamos de invertir en cuestiones más negativas, más nocivas, más perjudiciales. Y por otro lado, muchas veces eso se ve incentivado en los nuevos mecanismos de comunicación, es decir, las redes sociales, la política de la cancelación, los boicots a las empresas han llevado justamente a cuestionar procesos. ¿Sí? Por ejemplo, el sector de la moda ha tenido que implementar ciertos mecanismos en materia de producción de tejidos, desechos o gestión de distintos elementos de reciclado para justamente que esas inversiones eh, funcionen, digamos, porque si no esas usinas productoras de negocio no terminan siendo bien aceptadas por parte de la demanda o parte de los clientes. Entonces, en ese sentido, la crítica, esa es la tendencia. La tendencia es hacia inversiones más sostenibles, pero normalmente tenemos una crítica y es que más allá de la tendencia, suele darse como una especie de discurso. Lo vemos mucho que las empresas se embanderan, dicen que sus inversiones son todas sostenibles, que las grandes carteras de inversión se centran en inversiones verdes, en tecnologías verdes, pero después es verdad que termina siendo una cuestión discursiva, es decir, mucha palabra, mucha intención, que luego no se contrasta con la realidad y que suelo decirlo en el discurso para generar lo que se llama un greenwashing, ¿sí? Un lavado verde, que todo parece como mucho mejor medioambientalmente, pero que luego en la realidad no termina pasando. Y lo vemos en las concentraciones de capitales. Normalmente, a mayor el nivel de inversión o mayor el nivel de riesgo en ciertos sectores, es mayor el nivel de beneficio. Los capitales de alto riesgo siguen siendo la minería, el fracking, los sistemas extractivistas, los sistemas que utilizan mucho los combustibles fósiles, etcétera. Los grandes niveles de depredación, ya sea en la pesca o en otros formatos, la minería a cielo abierto, etcétera. Es decir, el impacto sigue siendo muy grande y justamente propuestas que son muy nocivas o muy poco sostenibles. Un buen ejemplo de esto puede ser BlackRock. De hecho, es uno de los fondos de inversión y uno de los gestores de activos más grandes del mundo. Y justamente, si bien ha declarado oficialmente y públicamente su intención y su transición hacia cuestiones más sostenibles, sus carteras más principales y su concentración de cartera sigue estando claramente en algunos de los activos más negativos en materia de sostenibilidad que hay. Por otro lado, otra de las cuestiones que me interesa, otra tendencia, es la relocalización de las cadenas productivas, sobre todo después de la pandemia y en la actualidad, con las tensiones que estamos viendo en las tanto interregionales como intrarregionales, se empezó a dar justamente una relocalización, mover las cadenas productivas a que sean cadenas productivas y cadenas de suministro a que estén más cerca. Yo no podía comprar productos médicos en Japón porque no podían venir los barcos porque estaba la pandemia, pero si los compro en el país vecino, es otra la circunstancia y es mucho menos probable que se vea impedido el tránsito, el traslado, la importación, etc. Entonces, en ese sentido, estas empresas lo que van a ir, o sea, es la tendencia hacia menor nivel de dependencia o por lo menos que esas cadenas estén muy cerca o lo más cerca posible. Además de no dejar de ser per se competitivas. Entonces, en ese sentido, los países cercanos van a intentar evitar los riesgos logísticos, los riesgos geopolíticos, las posibilidades de conflicto y muchas veces también alineado con la geopolítica en materia de alianzas. Muchos países están deslocalizándose de China y localizando en el sudeste asiático, más que nada por una cuestión de tensión de guerra híbrida comercial entre Estados Unidos y China. Ya lo estuvimos viendo, le dedicamos un par de clases, les remito a las clases de guerra híbrida comercial y en particular al caso de Estados Unidos y China. En este sentido, se conjuga, esto se va a mezclar y se va a ver con los cambios de matriz. ¿Qué quiere decir? Hay muchos sectores que han venido y vienen cambiando su matriz productiva y también a una crisis energética. Lo vemos sobre todo con la cuestión en Europa, con el conflicto en Ucrania. Entonces, en ese sentido, la dependencia económica, la necesidad de relocalizar los proveedores, en este caso energéticos, va a llevar también a cambios drásticos en la matriz. Porque si yo tengo menos acceso a petróleo, por ejemplo, y por ende a refinamiento para tener gasolina, lo que voy a incentivar y quizás de una manera
presurosa o rápida, una transición brusca, va a ser hacia el coche eléctrico. Eso tiene su parte buena, es más sostenible, tiene ventajas en usar menos petróleo, etc. Pero tiene unas ventajas una desventaja, que es cuando la transición es brusca, puede y suele aumentar las desigualdades económicas. ¿Por qué? Porque las tecnologías nuevas, las nuevas implementaciones suelen ser más caras, suelen no estar abiertas para todo el público y cuando eso va acompañado con las distintas normativas de prohibición de lo que se quiere desincentivar, termina generando que algunas regiones queden relegadas, no puedan acceder, no puedan ayornarse, no puedan actualizarse a las distintas cuestiones de esa transición. Esas desigualdades van a enfrentar a unas regiones con otras y van a terminar impactando. Es decir, la transición energética no afecta igual al sur de Europa que al centro de Europa, que al norte de Europa. En esa misma crisis energética, las realidades son muy distintas. Además de otras características propias de lo que es esas transiciones bruscas, por ejemplo, que no tengamos suficiente, no sé, lugares de repostaje para la carga de vehículos eléctricos y por ende de repente tengamos una plaza automovilística enorme, un parque automovilístico enorme, una transición muy brusca y empezar a tener problemas en las instalaciones eléctricas porque no sostienen la situación. Lo estamos viendo en algunos países. Entonces, en ese sentido, tiene que estar muy pensada esa relocalización y no ser sesgada en un solo punto, sino multifactorial y con un análisis mucho más amplio. Y por último, la última tendencia que les quiero traer hoy, si bien hay muchas más, es la digitalización y la tecnología financiera, las fintech famosas. Justamente hay una creciente inversión en infraestructura digital, en la tecnología de blockchain que conecta con las criptodivisas, con las criptomonedas, los servicios financieros, los servicios de pago, Revolut, Stride. Tenemos muchos y que justamente esto se combina con el desafío regulatorio. Por eso la tendencia es esa, y en principio es bueno, tiene elementos democratizadores o elementos de mayor nivel de accesibilidad, pero normalmente tiene un alto nivel de baja capacidad regulatoria o de una regulación laxa, baja, no específica. ¿Y esto qué termina generando? Termina generando un escenario propicio para estafas, fraudes, alto nivel de lavado de activos, opacidad, falta de transparencia, volatilidad del mercado financiero. Lo hemos visto, por ejemplo, con meme coins, lo vemos actualmente con sistemas Ponzi o distintos formatos de estafa, etcétera, que también terminan llevando a cuestionamiento por parte del público de esta digitalización y de esta tecnología financiera, que termina justamente afectando a posibles startups, a posibles emprendimientos, por parte de un público que cada vez es más reacio, que cuestiona la posibilidad, la veracidad de esas empresas que crecen enormemente como la espuma y después se desinflan en un minuto. Bueno, ese tipo de esquemas justamente lleva a plantear el cómo se tienen que hacer las cosas y hacia dónde tiene que estar el desafío y la crítica en materia regulatoria. Perfecto. Este tema es enorme, por supuesto, y es muy grande, así que les recomiendo profundizarlo. Es un tema muy actual, se requieren mucho del análisis y también se requiere mucho de las propuestas. Es muy probable que ustedes tengan muy buenas ideas y hacia dónde puede caminar desde la visión más de las relaciones internacionales. Así que, como siempre, les dejo para profundizar y para ampliar el tema la bibliografía. Les invito a ampliar porque es un tema muy rico y muy amplio. Sí, muchas gracias por su atención como siempre y si tenemos algún comentario, alguna pregunta, no duden en hacerme.